Hola jóvenes, vamos con este video a continuar con la tercera semana del desarrollo embrionario. Recordemos un poco lo que veíamos la clase pasada. Esta es la lista de eventos que ocurren durante esta semana. Ya vimos cómo es la formación de la estrella primitiva, vimos la gastrulación y la formación de la notocorda. Fíjense todos los demás hechos que nos falta estudiar a profundidad y lo vamos a ver a partir de ahora. Comenzamos con este proceso que es muy importante en todo lo que es el desarrollo de la tercera semana, que se denomina neurulación. La neurulación es la formación del tubo neural, que es lo que va a dar pie a futuro lo que sería el sistema nervioso central. Entonces, va desde la formación de la placa neural, que es un engrosamiento de las células epiblásticas, hasta la formación del tubo completo, que va a dar pie en las siguientes semanas a lo que es el sistema nervioso. Durante este tiempo, el embrión va a recibir el nombre de neurula. Y vamos a ver cómo se va modificando. Esta vista que tenemos acá es la que habíamos mencionado en la clase pasada, que es donde quitamos el techo de la cavidad amniótica y vemos desde arriba cómo es la formación de ese embrión por el lado del ectodermo. ¿Qué va a ocurrir? La notocorda, como yo les dije, cuando estuve hablando del proceso notocordal, de la formación de todo lo que significa esa estructura llamada notocorda, ella, una de sus principales funciones es el inducir a las células epiblásticas a diferenciarse en lo que va a ser el neuroectodermo o el ectodermo que va a dar pie al tubo neural. Entonces, esta notocorda va a secretar unas sustancias específicas que van a hacer que esto sea posible, que estas células ectodérmicas que están por encima de ella, que están suprayacentes o están bien cercanas, comienzan a engrosarse y forman lo que se denomina placa neural, que está constituida por eso que se denomina neuroectodermo, es decir, es ectodermo modificado o diferenciado a células que se van a, a constituir luego en todo lo que son células nerviosas. Tenemos entonces que lo primero que ocurre es ese engrosamiento del ectodermo. Fíjense, se engrosa el epiblasto, forma la placa neural y además pues también comienza a existir un surco en el fondo de ella. Tenemos placa neural y luego comienza a invaginarse. Aquí tenemos la placa y comienza a hundirse en la parte central formando ese surco, tal como lo ven aquí en este dibujo. Y si lo vemos desde arriba, quitando esa tapa de la cavidad amniótica, podemos observar cómo se va engrosando, cómo va cambiando lo que nosotros veíamos antes como un disco. Vemos que se va ubicando más hacia la parte central y se va elevando, se elevan estas porciones centrales es decir, esta parte epiblástica, y en el centro ocurre una depresión, que es ese surco neural. Y aquí lo vemos en una fotografía, en una micrografía electrónica, el embrión, idéntico al dibujo esquemático que les traje. A los lados de ese surco emergen los pliegues neurales, por supuesto, al hundirse la parte de abajo, lo de los lados sale hacia arriba y forma lo que se denomina pliegues neurales, que son los que se van a fusionar en la parte superior y comienzan a formar ese tubo, que es el tubo neural. Fíjense cómo acá se acercan, se fusionan y pierden contacto con la parte ectodérmica y queda como una estructura tubular por debajo del ectodermo. Esto es lo que se llama tubo neural. Aquí otro dibujo más o menos de lo mismo, con el ectodermo ya en la parte superior desprendida de lo que es el tubo neural.
Aquí tenemos un dibujo también que va mostrando lo que sucede, el engrosamiento por placa, la invaginación en ese surco neural, el acercamiento de los pliegues hacia la línea media, la fusión de estos pliegues y el desprendimiento de estos pliegues, el desprendimiento del tubo ya formado debajo del ectodermo. Aquí la visión de este embrión desde la parte superior y fíjense que va ocurriendo desde la parte central y se va proyectando hacia la porción craneal y la porción caudal. Entonces, lo primero que se une es la porción central de ese embrión. Lo vamos a ir viendo en estos dibujos. Fíjense, placas, surco, pliegues neurales se fusionan, se desprenden. Y esta es la porción central de ese embrión que estamos viendo desde la parte de arriba, una vista superior. Entonces, fíjense cómo va creciendo esos pliegues y se van, sobre todo en la parte craneal, los pliegues van emergiendo de manera importante porque van a dar pie a futuro de lo que son las vesículas cerebrales, es decir, va a formar una parte más ensanchada de ese tubo neural, que es lo que va a dar origen a lo que es el cerebelo, toda esta zona, pero ustedes ven que aquí es un tubo simple y aquí se va creciendo muchísimo más. Sigue teniendo esa estructura tubular, pero con una porción ensanchada, que es lo que va a dar origen a las vesículas cerebrales. Entonces, aquí se fusiona, aquí todavía sigue abierto y se va haciendo como si fuera un cierre hacia arriba y un cierre hacia abajo, esa fusión progresiva que ocurre en ese tubo. Aquí lo vemos desde arriba. Fíjense cómo va cambiando desde un embrión de 18 semanas, un embrión de 20, fíjense cómo la parte central ya se fusiona más, se ensancha más esos pliegues en la parte craneal, ¿ok? Y aquí se va modificando completamente para formar lo que vendrían a ser las vesículas cerebrales. Ya aquí toda esta zona, fíjense cómo se modifica de acá, que estamos hablando de un embrión de 22 semanas, a este que es más adelantado, y observamos, ya esto viene siendo más o menos a final de la tercera semana, inicio de la cuarta, donde todo el tubo está fusionado en la porción central y quedan abiertos en dos sitios, en la parte craneal y otro en la parte caudal, que son como los orificios finales del tubo, que se denominan neuroporos. Y aquí las micrografías electrónicas de esos embriones. Aquí el dibujo esquemático de ese embrión, donde está todo el tubo fusionado y abierto en los neuroporos craneal o rostral y en el caudal, ¿okay? Que es el que está en la parte posterior, en la parte caudal. Entonces, estos dos neuroporos, recordemos que esto es una elevación que ocurrió en la parte ectodérmica, en lo que es el neuroectodermo. Entonces, esto es decir, está ocurriendo en lo que tiene contacto con la cavidad amniótica. Fíjense, aquí se ve muy bien lo que yo les estoy diciendo. Esta es la cavidad amniótica y este es el saco vitelino. Cómo está creciendo ese embrión trilaminar y se está desarrollando y ocurre el plegamiento, y todo esto va quedando por el lado de la cavidad amniótica. Por lo tanto, ese tubo que se está formando, ese tubo neural, va a quedar en comunicación con la cavidad amniótica en dos porciones, en el neuroporo craneal o rostral y en el neuroporo caudal, que se van a cerrar más adelante, no se cierran durante este periodo preembrionario, que es hasta la tercera semana, sino en el periodo preembrionario, que es luego de la cuarta semana. Se van a cerrar uno primero y otro después. Primero se cierra el craneal aproximadamente en el día 26 y el caudal se cierra más aproximadamente en el día 28. Es decir, esto forma parte ya del siguiente tema que van a ver ustedes, que es el tema de embrionario. Bueno, en esta fotografía que tenemos aquí, es una micrografía electrónica del barrido, donde se puede ver la parte más craneal del embrión, ya cerrando el neuroporo anterior. Entonces lo que ustedes ven acá, fíjense, un embrión de 23 días, se está ya cerrando el neuroporo anterior, y esto que está aquí con el círculo
amarillo es el estomodeo, que es lo que va a ser a futuro, posteriormente, la boca. Pero eso lo van a ver ustedes en el estudio de la próxima clase de embrionario, porque como les decía, hay procesos que se van haciendo simultáneamente, pero que son más típicos del periodo embrionario. Aquí les traigo un nuevo pensamiento en el que un bebé, un niño, un hijo, pues no es más sino un regalo, un milagro, un regalo de Dios. Y así hay que considerarlo. Otro de los procesos que se realizan y que se llevan a cabo durante la tercera semana es el desarrollo de las crestas neurales. Realmente esto forma parte de la neurulación, es decir, de la parte final de la neurulación. Sigue estando involucrado dentro de lo que significa la formación del sistema nervioso central y parte del sistema nervioso periférico. Es decir, dentro de la neurulación, en el momento en el que ocurre el surco neural, donde se acercan los pliegues neurales y hay la fusión en la parte dorsal de ese tubo, van a haber unas células que están laterales a los pliegues neurales, que van a constituir las futuras crestas neurales. Aquí donde ustedes observan, fíjense cómo el tubo, la placa neural se invaginó, se va fusionando en la parte superior, y estas células que estaban más laterales a estos pliegues, posteriormente, luego que se fusiona en la parte dorsal, quedan ellas como un remanente y que se van independizando, se van separando de lo que va a ser el ectodermo y del mismo tubo. Estas crestas neurales se van independizando y van a formar a futuro lo que son los ganglios sensitivos, tanto de los nervios craneales como de los nervios raquídeos. ¿Okay? Fíjense cómo lo observan aquí, igual, aquí lo que está pintado de verde, se forma el tubo neural, aquí se separa del ectodermo y queda como estas células, estos grupos celulares que están a los lados del tubo, que van a estar igual a todo lo largo del tubo neural, desde la parte craneal hasta la parte occipital. Luego se van seccionando por partes y migran un poco, y es donde van a ir dando origen a los ganglios y a otras estructuras importantes dentro del cuerpo que ya vamos a ver. En este corte de un embrión de tercera semana, también una micrografía electrónica de barrido, vemos el tubo neural en esta parte, que está señalado acá, y en la parte superior y lateral se observan las células que vienen a formar, están teñidas de un color distinto para poderlas identificar, pues son las células de las crestas neurales que van a migrar y van a formar posteriormente los ganglios espinales. También van a formar otras estructuras tanto del sistema nervioso periférico como parte de otras células que están en otros órganos. Aquí precisamente en esta imagen vemos las células por micrografía electrónica de barrido, y en la fotografía aquí mismo se comentan algunos de los otros derivados que podemos conocer de las crestas neurales. Tenemos así que ellas dan pie o dan origen a lo que son no solamente los ganglios, sino también las células de Schwann, los melanocitos que se consiguen en piel, parte de la leptomeninge y parte de la médula suprarrenal. Todas estas son estructuras y células que derivan también de las crestas neurales. Y fíjense que se está iniciando su formación a partir de la tercera semana de desarrollo. Otro evento que se evidencia durante la tercera semana de desarrollo es la formación del mesodermo, es decir, la diferenciación de las partes del mesodermo intraembrionario.
Vimos cómo ocurre la gastrulación, pero una vez que se forma la tercera capa, que es mesodérmica, vamos a ver que esa capa se va a seccionar por partes y podemos ver que esas partes se denominan mesodermo paraxil, que es el que está más cercano a la notocorda, esta porción que está aquí, que tiene como forma de un bloque laterales a la notocorda. Luego un adelgazamiento con una zona que está entre la parte más central y la parte periférica. Ese vendría a ser, esta porción central, sería el mesodermo intermedio. Y más hacia la periferia, más hacia el borde o límite del disco embrionario, vamos a conseguir un mesodermo que se le va a denominar mesodermo lateral. ¿Okay? Este mesodermo lateral tiene la particularidad de, por estar en la parte limítrofe de este embrión, se va a continuar con el mesodermo que nosotros conocemos que se formó desde la segunda semana, que es el mesodermo extraembrionario. Entonces vemos cómo parte de este mesodermo se continúa con la hoja que va a cubrir la cavidad amniótica o con la porción que va a cubrir la parte del saco vitelino. Entonces, interesante que sepamos las tres porciones del mesodermo. Tenemos mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Aquí tenemos fotografías tanto de micrografía electrónica de barrido en un corte de este embrión trilaminar, como la imagen histológica, que por cierto es la imagen que ustedes van a estudiar en práctica. Ustedes van a ver varios cortes de este tipo, donde van a ir identificando todas las estructuras que se forman durante estas semanas de desarrollo. Entonces ustedes pueden observar que en la parte dorsal del embrión vemos la capa que es el ectodermo, que coincide con esto. La más ventral, que es esta, es el endodermo. En su porción central vemos el tubo neural, debajo del cual está la notocorda, y observamos las distintas porciones del mesodermo intraembrionario. Vemos estos bloques que están laterales al tubo neural, que es el mesodermo paraxil, el adelgazamiento central, que es el mesodermo intermedio, y luego las láminas de mesodermo lateral, que se van a dividir en dos porciones, y eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas, porque quien divide ese mesodermo es algo que se denomina celoma intraembrionario y que vamos a ver más adelante. Aquí en este dibujo es lo mismo, lo que estamos viendo acá, el tubo formándose, la neurulación, la notocorda y las distintas partes del mesodermo que son paraxil, intermedio y lateral, y aquí un poquito más desarrollado. Otro evento que ocurre es el desarrollo de las somitas. Entonces, el mesodermo paraxil, que se encuentra a los lados del tubo neural y de la notocorda, va a tener un desarrollo ulterior o posterior que va a hacer que se seccionen esos dos grandes bloques que están laterales al tubo, se van a empezar a seccionar por como por cubos de tejido, como llaman acá, cuerpos cuboidales, que van a denominarse somitas. En el corte transversal sencillamente vemos el abultamiento, que es a un lado del tubo, pero cuando vemos en la superficie, ectodérmica, es decir, cuando vemos al embrión desde la parte dorsal, vamos a observar estos bloques que se forman en parejas, ¿ok? Y van desarrollándose desde la región que va a ser más o menos la región occipital hacia abajo. Aquí lo vemos muy bien en este dibujo. Fíjense cómo va creciendo aquí el tubo neural, cómo se va ensanchando en la parte craneal en búsqueda de desarrollar las vesículas cerebrales, y
en toda la parte central del embrión, vemos los bloques, estos cubos, que se encuentran a los lados del tubo neural. ¿Ok? Vamos a ver, aquí vemos el corte transversal, lo que ya íbamos mencionando en las diapositivas previas. Estas son las somitas, aquí intermedio y aquí laterales. Aquí una micrografía electrónica de barrido, donde vemos la parte dorsal del embrión, que está bien incurvado, y vemos los bloques que van formando las somitas y que están aquí teñidas de amarillo. Estas somitas se van a usar como referencia para los embriólogos, los investigadores de todos estos procesos del desarrollo humano. Ellos usan las somitas como una referencia para estadiar el desarrollo del embrión. Entonces, como ellos empiezan a desarrollar a partir de la tercera semana, más o menos cada 2 o 3 días van aumentando de pares en pares, y según el número de somitas que haya, más o menos se puede decir qué tiempo de desarrollo tiene el embrión. Entonces es un patrón de referencia para la investigación, para saber exactamente en cuánto tiempo lleva el embrión de evolución. Aquí vemos lo siguiente que se desarrolla durante la tercera semana, y es el celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario es la cavidad corporal del tiempo embrionario, es decir, del tiempo de formación de este ser humano. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver que comienzan a aparecer unos espacios alrededor del embrión en forma de herradura. Esto que ustedes ven aquí y acá, ¿ok? Que va a rodear al embrión y va a pasar por el área cardiogénica. ¿Cuál es el área cardiogénica? El área cardiogénica es donde se va a formar el corazón a futuro, ¿ok? Esta forma de herradura pasa por los lados del embrión y va a dividir lo que es el mesodermo lateral en 2 láminas, ¿ok? La lámina superior, que es más dorsal, que es la capa somática, y la más ventral en relación con el endodermo se llama capa esplácnica. Entonces ustedes observan acá en el corte, ven acá la notocorda, aquí en este corte no estaría todavía formado el tubo neural. Sin embargo, las ubicaciones son las mismas, es decir, es un proceso que se está llevando a cabo, como les decía, simultáneamente. Aquí tenemos el mesodermo paraxil, aquí el intermedio y el lateral dividiéndose en esas 2 hojas por el celoma intraembrionario. Entonces el celoma es un espacio que existe, pero que va a ser intra, es decir, dentro del embrión, para diferenciarlo del celoma extraembrionario que se forma durante la segunda semana del desarrollo. Ahora bien, una vez que se separan este mesodermo lateral en las 2 capas, en las 2 láminas que ya les mencioné, cuando se fusionan de manera íntima lo que es la lámina somática o la capa somática del mesodermo lateral con el ectodermo, va a formar una membrana que se denomina somatopleura, y la lámina que está ventral, que es la esplácnica, junto con el endodermo, que se fusiona con el endodermo, va a formar la esplacnopleura. Estas son 2 láminas de la etapa embrionaria que van a dar pie a lo que a futuro sería parte del embrión. Por ejemplo, la somatopleura va a ser parte de todo lo que es la cavidad corporal, mientras que la esplacnopleura va a quedar como haciendo parte de las paredes del tubo digestivo. Eso lo van a ver ustedes y lo van a estudiar cuando vean el tema de embrionario, el plegamiento en embrionario. Entonces, ¿qué va a dar origen el celoma intraembrionario? Él va a dar origen a todos los espacios dentro del cuerpo del ser humano. Van a dar origen a la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y la cavidad peritoneal. Entonces, estos son los derivados del celoma intraembrionario. Como otro hecho que ocurre en la tercera semana, tenemos el desarrollo inicial del aparato cardiovascular.
Y aquí vamos a ver lo que se denomina vasculogenia y angiogenia. ¿Qué significan estas palabras? La vasculogenia es la formación de los vasos sanguíneos, pero a partir de grupos de células precursoras, que son las que van a dar pie a la formación de estos vasos sanguíneos, que son los angioblastos. Mientras que la angiogenia es también la formación de vasos sanguíneos, pero continuando los vasos ya preexistentes. Entonces, ¿qué vemos que ocurre durante esta tercera semana? Las células mesenquimáticas se van a diferenciar en células que puedan dar pie a los vasos sanguíneos que se denominen angioblastos. Esto va a ser tanto dentro del embrión como en las partes externas del embrión. Estos angioblastos se van a reunir y van a formar estos grupos, estas agrupaciones de células que se denominan islotes sanguíneos. Y luego de esto comienzan a aparecer cavidades o espacios dentro de él y empiezan a permeabilizarse. Y es aquí donde se van formando estos vasos. Los angioblastos se aplanan y los que revisten estos vasos sanguíneos se van a convertir en endotelio. Y así pues se van formando los vasos tanto fuera como dentro del embrión. A partir de estos vasos van a haber otros, como dice acá, que se los van a continuar. Y en relación a las células sanguíneas, estas sí se forman más adelante, en el periodo embrionario. En estos dibujos esquemáticos que tenemos acá, son todos pues de esta semana, de la tercera semana de desarrollo, y vemos el embrión tanto en dibujo esquemático como en una representación de lo que vendría a ser en tridimensional este embrión de tercera semana. Y vemos que tiene un primordio cardíaco, porque también el corazón se comienza a formar en esta semana. Entonces, en el área cardiogénica, que viene a ser la zona que está más craneal a la placa procordal, de allí se van a formar dos tubos endocárdicos que son el corazón primitivo. Esos dos tubos que van hacia la parte dorsal se van a fusionar y van a formar un corazón tubular. Se va a unir también con los grandes vasos, aquí los vemos, y se van a unir con los grandes vasos de ese tiempo, de esa edad gestacional. ¿Okay? Vemos la aorta dorsal y vemos también unas venas cardinales allí, que eso lo van a estudiar ustedes más adelante cuando vean la formación del sistema cardiovascular. Pero nos interesa en este momento, eso es en micro 2, pero en este momento de micro 1 lo que nos importa es saber que en la tercera semana ya el sistema cardiovascular está teniendo funcionalidad. ¿Por qué? Porque este corazón tubular unido con los vasos sanguíneos mayores, él comienza a latir a partir de esta semana, de la semana 3, y comienza a haber una circulación sanguínea intraembrionaria. Fíjense qué interesante que a partir ya de esta tercera semana ocurre, es decir, el primer sistema que tiene funcionalismo en estas etapas iniciales del embrión es el sistema cardiovascular. Si el aparato cardiovascular va a tener la posibilidad de comenzar en la tercera semana de hacer sus latidos cardíacos y de comenzar a permitir que haya circulación de sangre dentro de ese embrión. Y eso lo podemos detectar ecográficamente cuando la paciente se va y se hace un eco aproximadamente a las 5 semanas. Recordemos que nosotros estamos hablando de un embrión de 3 semanas desde el punto de vista embrionario. Cuando ustedes vean el tema de embrionario, van a estudiar, y fetal también, que se los voy a dar yo, van a ver qué diferencia hay entre la verdadera edad gestacional del embrión y lo que nosotros le decimos a la paciente que va a la consulta. Porque resulta que la paciente que va a consulta, o la paciente que se ve desde el punto de vista clínico, hay un convenio internacional en el cual la edad gestacional se toma con referencia de la fecha de la última regla. Eso nos está dando 15 días, recordemos que el ciclo es de 28 y más o menos la ovulación ocurre en el día 14. Si ocurre la ovulación en ese momento y
y ocurre la fecundación, la última regla fueron 15 días antes, es decir, que ella no puede quedar embarazada teniendo la regla. Esos son 15 días que se le suman al embarazo, a pesar de que sabemos que no había formación de embarazo todavía, pero es una norma internacional para facilitar el cálculo de la edad gestacional, porque toma como referencia a algo que la mujer ve, que es la regla. Entonces, cuando estamos hablando de un embrión desde el punto de vista clínico, cuando va a la consulta y le decimos, tú tienes un embarazo de 5 semanas, como estamos tomando en cuenta desde la fecha de última regla, le quitamos esas 2 semanas y estamos hablando de un embarazo embrional de tercera semana. Por eso cuando ya uno le hace el eco, le puede detectar los primeros latidos cardíacos, pero debemos saber que estamos hablando de un embrión que realmente tiene de desarrollo 3 semanas. Eso de todas maneras ustedes lo van a entender un poco mejor, van a captar más la idea cuando vean embrionario y vean fetal. Entonces fíjense cómo es bastante bello e interesante saber que ya la tercera semana pues este embrión tiene ese sistema, ese aparato cardiovascular funcional. Otro de los elementos que ocurren durante la tercera semana es el desarrollo de la velocidad escoriónica. Recordemos que nosotros en la segunda semana dejamos a un embrión con, con unas vellosidades, es decir, la parte trofoblástica con unas vellosidades primarias. ¿Y cómo se caracterizaban esas vellosidades? Bueno, que tenían un núcleo formado de puro citotrofoblasto rodeado por el sincitio trofoblasto. Pero en esta tercera semana esas vellosidades se van a desarrollar más. Y aquí tenemos entonces el embrión con su cavidad coriónica y vemos cómo va creciendo ese trofoblasto y va horadando ese endometrio. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos esta zona que está aquí, esta acumulación de citotrofoblasto, y si se le hace un corte transversal en este lado, vamos a tener esta imagen. Un núcleo de citotrofoblasto rodeado con sincitio. O como lo veríamos aquí, fíjense, aquí y aquí. Estos serían vellosidades coriónicas primarias, pero ellas se van a ir desarrollando como al crecer todo este tejido, el mesodermo extraembrionario va invadiendo estas partes, estos macizos de citotrofoblasto, lo va invadiendo, y si nosotros le hacemos un corte transversal a esta zona, vamos a ver que la vellosidad está constituida por un núcleo de mesodermo, el mesodermo extraembrionario, luego una capa de células citotrofoblásticas y finalmente una célula del sincitio rodeando a toda las vellosidades coriónicas. Entonces, estas serían las vellosidades secundarias. ¿Cuáles características tienen? Núcleo de mesodermo extraembrionario, capa de citotrofoblasto y lo rodea el sincitiotrofoblasto. Y por último, fíjense que es como un corte a este nivel, donde el mesodermo extraembrionario también se ha desarrollado y ya se comienzan a ver los vasos sanguíneos de esta zona. Entonces, eso correspondería a una vellosidad coriónica terciaria. Entonces, aquí están los dibujos de las tres y de todas maneras, aquí les traje nuevamente más grande. Esto sería una vellosidad primaria con un núcleo de puro cito y rodeado de sincitio trofoblasto, que luego con el tiempo se va desarrollando en vellosidades secundarias con un núcleo de mesodermo extraembrionario, luego el cito en una capa de célula y por el alrededor el sincitio cubriendo todo esto. Mientras que la terciaria es idéntica a la secundaria, excepto por el hecho de que en la parte mesodermal tiene vasos sanguíneos capilares para alimentar a todas estas células. Entonces, esta es la evolución que tienen las vellosidades coriónicas dentro del embarazo. Y aquí les traje pues un dibujo esquemático, una representación de lo que vendría a ser el útero materno, el útero y lo que está ocurriendo dentro de él, que es el crecimiento de esa cavidad coriónica y del embrión. Aquí tenemos una representación de lo que es ese embrión de 3 semanas, con un tubo neural pero abierto en la parte superior y en la inferior. Y aquí imágenes ecográficas, tanto de 2D como 3D. Vemos la cavidad coriónica y dentro, que es pequeñito,
aún de 3 semanas es bastante pequeño, se ve el saco vitelino, que es ese circulito que vemos acá bastante grande. Saco vitelino y vemos un engrosamiento arriba, como si fuera un anillo, como si fuera un arrocito que viene a ser el embrión de esa edad gestacional. Recordamos entonces todo lo que estudiamos durante esta clase de la tercera semana y vemos los eventos ocurridos o los hechos que se acontecen durante estos 7 días. Tenemos entonces la formación de la estela primitiva, la gastrulación, la formación de la notocorda, la neurulación, la formación de las crestas neurales, el desarrollo de las somitas, el desarrollo del celoma intraembrionario y el desarrollo también inicial del aparato cardiovascular y luego el desarrollo ulterior de las vellosidades coriónicas. Entonces, finalizando esta tercera semana, ¿qué ha ocurrido? Tenemos a un embrión que está formado por 3 capas de tejido, mide aproximadamente 1 milímetro, se formó el tubo neural, que es el primordial del sistema nervioso central de ese embrión, comienzan a formar las cavidades corporales a partir del celoma intraembrionario. Existe un intercambio de materiales con la madre a través de las vellosidades coriónicas. No hay contacto directo de sangre materna con sangre del feto, pero sí, cubriendo las vellosidades va a haber sangre materna y de ahí es donde se salen los nutrientes para ir al que el niño. Además, existe intercambio de materiales con la madre a través de las vellosidades coriónicas y ya hay latido cardíaco y circulación. A pesar de que ha pasado todo esto, la madre tiene una semana esperando su regla y se va a quedar esperando. Bueno, esto es todo lo que pudimos ver del desarrollo embrionario de la tercera semana. Bueno, venimos hablando desde el momento de la fecundación hasta finalizar de la tercera semana, que viene a ser el periodo preembrionario. Ya la próxima clase va a ser del periodo embrionario, que va desde la semana 4 a la semana 8. Y luego vengo yo nuevamente con sus clases de tejido el periodo fetal, que es desde las 9 semanas hasta el momento del nacimiento. Bueno, y para finalizar la clase les quise traer este pensamiento de San Juan Pablo II, quien era uno de los que abogaba por la protección de la vida desde el momento de su concepción. Y dice precisamente así: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. San Juan Pablo II. Bueno, esto ha sido todo por este tema, por este capítulo. Nos vemos en la siguiente clase acerca del periodo fetal. Gracias.